¿Deberías ayudar a todos o solamente a los que sabes que lo necesitan? Respondámoslo juntos con este relato. Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas. Se lamentaba el joven estudiante. Pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encina oyóle el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. No hay una sola rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus ojos bellos se llenaban de lágrimas. ¡Ah! ¿De qué cosa más insignificante depende la felicidad? He leído todo cuanto han escrito los sabios, poseo todos los secretos de la filosofía y tengo que ver mi vida destrozada por falta de una rosa roja. He aquí por fin al verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Le he cantado todas las noches, aún sin conocerle. Todas las noches repito su historia a las estrellas y ahora le veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha tornado su rostro pálido como el marfil y la pena le ha marcado en la frente con su sello. El príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por lo tanto, tendré que estar solo y no me hará caso ninguno. No se fijará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. He aquí al verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto. Todo lo que es alegría para mí, para él es pena. Realmente el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y más caro que los finos ópalos. Perlas y granates no pueden pagarle porque no se haya expuesto en el mercado. Bueno muchachos, tenemos base lista, lo que sigue es explorar. No puede uno comprarlo al vendedor, ni pesarlo en una balanza para adquirirlo a peso de oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos de cuerdas y mi adorada bailará a los sones del arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo, y los cortesanos con sus alegres atavios la rodearán solícitos. Pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle. Y dejándose caer sobre el césped, hundía su cara en sus manos y lloraba. ¿Por qué llora?, preguntaba una lagartija verde, correteando cerca de él con su cola levantada. Sí, ¿por qué?, decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. Eso es, ¿por qué?, murmuró una margarita a su vecina con una dulce vocecilla. Llora por una rosa roja. ¿Por una rosa roja? ¡Qué ridiculez! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterre se levantaba un hermoso rosal y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. «Dame una rosa roja», le gritó, «y te cantaré mis canciones más dulces». Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son blancas», contestó, «blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve en la montaña. Pero ve en busca del hermano mío que crece alrededor del viejo reloj de sol, y quizás él te dé lo que pides». Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. «Dame una rosa roja», le gritó, «y te cantaré mis canciones más dulces». Bueno gente, otra vez desde el principio. Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son amarillas», respondió, «tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un tronco de árbol, más amarillas que el narciso que florece en los prados antes de que llegue el segador con su hoz. Pero ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizás él te dé lo que pides». Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. «Dame una rosa roja», le gritó, «y te cantaré mis canciones más dulces». Pero el arbusto sacudió su cabeza. «Dios, esa cueva tiene potencial». «Mis rosas son rojas», respondió, «tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones, el huracán ha partido mis ramas y no tendré ya rosas rojas en todo este año». «No necesito más que una rosa roja», gritó el ruiseñor. «¿Una sola rosa roja? ¿No hay ningún medio para que yo la consiga?» «Hay un medio», respondió el rosal, «pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo». «Dímelo», contestó el ruiseñor. «No soy asustadizo». «Wow. Si necesitas una rosa roja», dijo el rosal, «tienes que hacerla con notas de música.
al claro de la luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche, y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque verdeante y mirar al sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Ahora, y con esto podemos decir que cuando hablamos de equidad, decimos que debemos de dar en su medida, a los sedientos que beber y a los hambrientos que comer. Pero la pregunta llega cuando no sabemos si los necesitados están realmente tan necesitados o si estamos dando de más. Y continúa cuando en medio de toda esta caridad nos encontramos tan involucrados que pasa de ser algo desinteresado a un deber propio. Mira que esto se representa con el ruiseñor brindando algo más que su apoyo. Y es que se brinda a sí mismo. ¡Wow! Se hace de noche. Y aquí vienen los filtros internos de esta persona merece mi empatía o ayudar aquí va a costar algo que no quiero pagar. Entonces de esta forma negociamos nuestra empatía y la ayuda es desinteresada y la voluntad no se negocia. Pero entonces, ¿cuál es la manera de ayudar verdaderamente? Puesto que no siempre lo sabemos realmente. Entonces podemos confirmar que no es necesario preguntar o al menos obtener una idea aproximada de las necesidades mundanas del prójimo para no tener que dar de más. Claro que sí. Por eso decimos que la ayuda identifica las necesidades verdaderas para cada uno. Pero ahora, aquí viene una duda. ¿Es necesario saber de la persona o por el hecho de ser persona no lo exenta de necesitar ayuda? Y sí, pero debemos considerar que las personas pueden ocultar sus verdaderos intereses. La misma facultad humana no es suficiente ante la idea de que las personas y las necesidades cambian y se transforman fuera de comer y descansar. Por eso nunca debemos asumir que conocemos totalmente al otro. Está entre quienes resguardan su necesidad o aprovechan la misma como ventaja, para destacar entre quienes no la exponen y mostrarla a quienes están dispuestos a brindar su ayuda. No digo que nos cuestionemos todos estos factores y en todo momento que brindemos una mano, solo que ¿acaso no podemos saber el peso que tendrá nuestra bondad con los demás? La respuesta es desalentadora, puesto que algunas formas de bondad no producen resultados medibles. Aunque las personas no siempre expresen que la ayuda fue efectiva y den señales contradictorias, cada persona y sus circunstancias individuales forman caracteres distintos, que en consecuencia crean conductas y se desarrollan intereses. Y así todos sus modos de vida llevan a un lugar específico. Los intereses no son malos, pero al ocultarse junto a sus emociones, se crean personalidades muy diluidas en el sentido de que pueden percibirse muy falsas. Gente, vamos a morir. Gente, no morimos. Miren las cosas que obtuvimos, muchachos. Ok, volvamos a la cueva. Pero también debemos tener en cuenta que en este proceso para adaptarnos al mundo desarrollamos rasgos que parecen defectos, pero que en realidad son las respuestas que damos en el intento de ser funcionales. Estas conductas se ven incomprendidas por el desconocimiento. Luego la gente construye fachadas para ocultar su sufrimiento. Como ejemplo, donde vemos determinación, puede existir un profundo sentimiento de obsesión. Cuando vemos a una mujer bella e independiente, tal vez lleve en sí años de cosificación. Después seguimos desarrollando esta idea donde la gente nos muestra lo que quieren que veamos. Sigamos con el relato. Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor le dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. «Sed feliz», le gritó el ruiseñor. «Sed feliz, tendréis vuestra rosa roja. La crearé con notas de música al claro de la luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que os pido en cambio es que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste también lo sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso». El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido el nido en sus ramas. «Cántame la última canción», murmuró. «Me quedaré tan triste cuando te vayas». Entonces el ruiseñor cantó para la encina.
y su voz era como el agua reidora de una fuente argentina. Al terminar su canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuadernito de notas y su lápiz del bolsillo. El ruiseñor, se decía paseándose por la Alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable, ¿pero siente? Me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas, todo estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y en el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta, ciertamente. No puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún fin práctico. Y volviéndose a su habitación, se acostó sobre su jergoncito y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Si lo notas, aquí se representa muy bien esta idea donde digo que realmente no podemos llegar a conocer del todo a las personas. Mira que ponemos una parte de nosotros en la idea del otro, y no es solo eso, puesto que al mismo tiempo involucramos nuestros prejuicios según lo que vemos y en muchos casos con lo que percibimos. Ambos están equivocados sobre la idea del otro. Primero, el estudiante dice que el ruiseñor no se podría sacrificar por los demás. Además, el ruiseñor piensa que el estudiante ama como él lo haría. De esta manera, entendemos desde este punto de vista que podemos comprender desde el entendimiento en estos casos, no con juicios morales, menos con opiniones, sino con el reconocimiento. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de convertirnos en unos entrometidos. Las personas tienen derecho a establecer límites, por eso desarrollamos formas de ser distintas. La gente se esfuerza para crear la conducta más útil en su contexto, para operar de forma en que nuestra complejidad no se exponga en el mundo. Ok, vamos a probar esta espada. Imagina encontrarte derrotado por una relación quebrada, falta de dinero, dudar de tu posición actual, de tus decisiones, pero el mundo sigue y debes de ser funcional. Así que mañana debes demostrarte en tu empleo con la mejor cara que puedas y hacer tu trabajo. Los más observadores notarán lo que no es tan evidente y te dirán que no estás bien, pero no autorizaste ser visto así. Pero ellos no pueden solo no ver. Hemos llegado a una paradoja. ¿Cuánto debemos preocuparnos por la gente que no quiere ser ayudada? ¿Puede existir una compasión que respete la autonomía? ¿O todo intento de ver y ayudar verdaderamente al otro invade necesariamente espacios que la persona tiene derecho a mantener privados? Incluso la virtud más pura hace daño cuando ignora los límites que las personas establecen para su autopreservación. Entonces, ¿cómo ayudamos a los que sabemos que lo necesitan? Comienza a comprender que no podemos abarcar toda la necesidad, ya que está ligada a la persona, y no la podemos conocer totalmente. Puesto que si sabemos qué tan necesitados están, entonces solo obtenemos aproximados, o lo que nos quieran mostrar, incluyendo que podríamos crear soluciones a problemas que no tienen. El ruiseñor actúa por el estudiante sin involucrarlo, ni siquiera lo deja buscar alternativas. El estudiante se podía dar cuenta del floral bajo su ventana por sí mismo. De esta forma, la ayuda no sirve, puesto que no se considera la autonomía del otro. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas. Y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante toda la noche, y las espinas penetraban cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», le decía, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor, por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y la rosa gritó que se apretase más contra las espinas. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», le decía, «o llegará el día antes de que la rosa esté terminada». Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acerbo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala. Purpúreo era el color de los pétalos, y purpúreo como un rubí era su corazón.
Pero la voz del ruiseñor desfalleció, sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más. Sintió que algo le ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último fulgor. La blanca luna lo oyó y, olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja lo oyó, tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco lo condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. ¡Mira, mira!, gritó el rosal. Ya está terminada la rosa, pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas. A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué extraña buena suerte!, exclamó. He aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro de que debe tener en latín un nombre enrevesado. E inclinándose, la cogió. Enseguida se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta, devanaba seda azul sobre su carrete, con un perrito echado a sus pies. Dijisteis que bailaríais conmigo si os traía una rosa roja, le dijo el estudiante. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderéis cerca de vuestro corazón y cuando bailemos juntos, ella os dirá lo mucho que os amo. Pero la joven frunció las cejas. Temo que esta rosa no se armonice bien con mi vestido, respondió. Además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. ¡Oh, a fe mía que sois una ingrata!, dijo el estudiante lleno de cólera, y tiró la rosa a un arroyo. Un pesado carro la aplastó. Ingrato, dijo la joven, os diré que os portáis como un grosero, y después de todo, ¿qué sois? Un simple estudiante. Bah. No creo que podáis tener nunca hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla, se metió en su casa. ¡Qué bobería es el amor!, se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico. Y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho todo esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Aquí se llega a una verdad incómoda. El ruiseñor, con toda su bondad auténtica, no puede salvar al estudiante en las vicisitudes del amor, y es que las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Su bondad es auténtica. El amor puro no cura heridas sociales profundas y no libra a la gente de prejuicios. Entonces, ¿por qué ayudar? La ayuda se convierte en el motivo para ver a las personas destruirse. Nos involucramos en el sufrimiento de los otros sabiendo que no podemos eliminarlo. Esta es una forma de verlo, pero lo que queremos decir es que no controlamos los resultados. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser bueno? Puesto que tal vez en eso implique ayudar a las personas, ver cómo se destruyen. Pero por el contrario, el no ayudar solo hace que aceptemos al mundo tal y como es, y con indiferencia. Y es peor, puesto que no registramos resistencia. Entonces, ¿fue en vano este sacrificio? El estudiante es culpable de malinterpretar las palabras de la hija del profesor y ella de rechazarle su ofrenda. Vamos a responderlo con una pregunta. ¿Hay cosas totalmente buenas o malas? Somos totalmente distintos. El resultado fatal no puede ser culpado, puesto que tal vez el afectado podría haber terminado siendo el estudiante en otras circunstancias. La diferencia entre ambos no está en que uno es bueno y el otro es malo. Es que las situaciones de cada uno son distintas, situaciones que ninguno controla completamente, pero que controlan nuestras respuestas en el mundo y que llevan a desenlaces distintos, mostrando la capacidad de estas para afectarnos indirectamente, pero que no se pueden justificar aún con todas las capas de comprensión con las que se necesitan ver las cosas, porque siendo así, hasta los crímenes pueden ser justificados, preguntándonos también, ¿cuáles son los límites de la bondad? A donde queremos llegar es que, cuando de bondad se trata, la auténtica y sin límite trae consecuencias sociales y de conducta. Aunque queramos conocer completamente a los demás, solo obtenemos aproximados. Si entonces es así, y este tipo de bondad es la condición para ayudar verdaderamente, es mejor no ayudar a los que sabemos que lo necesitan y mucho menos a todos. Pero estamos hablando desde una perspectiva donde la bondad es absoluta y nada es eterno ni absoluto. Muchas veces los casos extremos son los que más nos enseñan acerca del término medio de algo. Planteamos que la idea no es dejar de ayudar. Dejemos a un lado el exceso, pero no lleguemos a la indiferencia. De esta manera, entonces, ninguna de las dos cuestiones que son ayudar a todas las personas o
solo a las que sabemos de su necesidad, son totalmente la una o la otra, puesto que existen los puntos medios. De esta manera decimos que la bondad auténtica solo atestigua, se sienta con la persona en su desesperación, sin intentar controlarla, sin intentar convertirla en lección edificante, sin necesitar que termine bien. Es una bondad que tolera la ambigüedad, que no se incomoda con lo real, la posibilidad de que el sufrimiento sea sin sentido, de que simplemente las personas buenas sufren y mueren sin redención, y aún así eligen la compasión. Muchas gracias a ti que has visto el video hasta el final. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dándole like para que este mensaje se reparta a mucha más gente. Si algo no te ha quedado claro, estoy respondiendo las dudas en los comentarios. Y sin más, muchas gracias por ver.